Hace unos días, en realidad, todo el Perú y todo el mundo en realidad estaba conmocionado al ver que nuestra Amazonía era consumida por las llamas. Y cuando digo nuestra Amazonía no solo me refiero al Perú, sino a lo que estaba pasando en América Latina, siendo Brasil la región, el país que era duramente afectado. Y sin embargo, parecía que no podíamos hacer absolutamente nada al respecto. El Perú también ha tenido una serie de incendios forestales en diferentes partes de nuestro país. Ha habido intervención inmediata por parte de nuestras autoridades. Obviamente, estos incendios no han tenido la magnitud de lo que sucedía en Brasil. Sin embargo, esto convocó a una reunión de mandatarios de 7 países quienes se juntaron para tratar de encontrar, de unir esfuerzos para enfrentar situaciones como la que hemos visto que ha sucedido en Brasil y nos ha generado gran preocupación además. Está con nosotros la ministra del Ambiente, Lucía Ruiz, para hablar un poco más respecto de lo que significa este pacto de Leticia por la Amazonía. Ministra, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar aquí en TV Perú. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que siempre es importante venir a este espacio a comunicar cosas tan importantes como estas, ¿no? Ahora, ministra, lo que hemos visto, la verdad, era terrible, porque habían imágenes que incluso en redes sociales muchos científicos expresaban su mayor preocupación al ver que las llamas no solamente se llevaban consigo las especies de tantas plantas y tantos bosques, sino también nuestros animales eran atrapados y consumidos por las llamas. En realidad es una señal de advertencia a la que no podemos ser ajenos, porque el Perú es un país que tiene una enorme Amazonía y una gran biodiversidad que tenemos que preservar. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué es lo que han acordado? Por eso ha sido tan importante y son tan importantes este tipo de espacios. Todos hemos quedado impactados con las imágenes que hemos visto en Brasil y en Bolivia. Fundamentalmente, ¿no? Porque la falta de control en un determinado momento de los incendios ha hecho estragos en un ecosistema tan importante para los bolivianos como la Chiquitanía boliviana. Pero en el Perú era muy importante mencionar que no estábamos llegando ni íbamos a llegar a este tipo de dimensiones como las que usted está mencionando, aun cuando somos un país que entre agosto y noviembre tiene fuego forestal y tiene pequeños amagos y brotes de incendio, no solo en la Amazonía, sino en las zonas altoandinas, por prácticas ancestrales de agricultura, entre otros aspectos. Y estamos hablando, y corríjame si me equivoco, más de 3.000 incendios de esta naturaleza registrados en nuestro país. Tenemos en estos periodos que son entre agosto y noviembre, todos los años, incendios por un tema, por diversos temas. Yo he estado incluso en el Congreso conversando con la Comisión de Cambio Climático. Uno de esos son temas agrícolas. Se hacen quemas, roza y quema de las chacras, porque se considera que eso va a mejorar el suelo. Y lo que necesitamos es un mayor acercamiento a nuestra población para explicar que no solamente no mejora el suelo, le quita en algunos casos nutrientes, sino que además una chispa no controlada puede hacer que la roza y quema en una chacra, si no está acotada, pueda terminar expandiéndose, lo que ocurre, y hemos escuchado eso en julio, con Cuela, no sé si recuerdas. De acuerdo. O sea, esta combinación de época seca, un cambio climático que hace que el espacio sea más seco, una quema que puede controlarse, puede generar situaciones como esas. Pero si recordamos nuevamente Cuela, que ha sido lo más simbólico últimamente, por sus estragos y por la presencia de esta zona arqueológica cerca, una amenaza terrible, te darás cuenta y recordarás que hubo una acción inmediata. Precisamente como estamos preparados para este tipo de cosas, reaccionamos inmediatamente. Que tenemos que hacerlo más y mejor, por supuesto, pero tenemos un cuerpo de bomberos forestales muy capacitados en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, y para efectos de áreas que no sean protegidas legislativamente, el bosque en general, estamos viendo cómo hacer un nuevo grupo de bomberos forestales en general, con apoyo de los gobiernos regionales, por supuesto. Ahora, ministra, cuando hablamos de acciones de esta naturaleza, y es parte incluso de los acuerdos en esta conformación de la Red Amazónica de Cooperación por el Pacto de Leticia, es, digamos, cómo unimos esfuerzos para poder enfrentar situaciones como estos incendios forestales. Pero hay otro elemento que considero también importante. Hay un científico, Eduardo Menéndez, un científico cubano, que me ha hecho llegar una información que me parece muy relevante. ¿Qué estamos haciendo para poder preservar
nuestras especies vegetales, por ejemplo, o nuestros animales para que frente a alguna situación de esta naturaleza no se pongan en peligro. Estamos haciendo lo necesario para tener, qué sé yo, un laboratorio in vitro de reproducción de plantas, por ejemplo, por métodos biotecnológicos, que es los términos técnicos en los que él me refiere, que sería importante que no solo en el Perú, sino los países amazónicos se junten para unir esfuerzos en ese propósito. ¿Hay algo con alguna mirada de conservación, de preservación, de pensar en el futuro? Porque el cambio climático también está poniendo en peligro muchas especies, ¿no? Lo que te está planteando el científico es un tipo de preservación o protección ex situ, es decir, sacas de su entorno y lo guardas. Como cuando tenemos nosotros en el Centro Internacional de la Papa todas nuestras especies de papas, camotes, y los tenemos para el futuro y que no puedan verse afectados. Pero hay un tema de conservación y preservación in situ que es absolutamente importante, porque cuando tú sacas algo de su ecosistema y lo guardas, se queda, voy a decirlo por favor de manera muy simple, congelado en ese espacio. Pero cuando tú lo tienes en su propio entorno, lo tienes vivo, renovado. Eso es lo que está pasando con nuestros agricultores, por ejemplo. Muchos de ellos habían perdido por un tema comercial, no es comercial, el cultivo de especies de quinoa, por ejemplo, y de algún grano andino que sus abuelos han venido cultivando durante mucho tiempo y que tienen características especiales, no solo para alimentación, sino probablemente medicinales. Entonces, estamos trabajando nuevamente con ellos para que esto que en algún momento estuvo encapsulado cobre vida y se renueve con los agricultores nativos. Pasa algo similar con lo que estás planteando de especies, animales, vegetales. Nosotros tenemos espacios en la Amazonía identificados como de mayor biodiversidad. Se denominan áreas naturales protegidas. Su alta biodiversidad implica que tienen un carácter de protección especial. No significa que son intocables, porque como estamos, tú lo sabes, nuestra Amazonía peruana, como la Amazonía en general, está habitada por población indígena, colona, que participa hace mucho tiempo de estas dinámicas y vive de los ecosistemas. Los más importantes defensores de nuestra biodiversidad. Por supuesto, en la zona, ¿no? Tú tienes a las comunidades indígenas, a las poblaciones indígenas, como los grandes defensores de nuestra biodiversidad y de nuestros espacios territoriales. Entonces, en estos momentos hay lugares particularmente protegidos que permiten esa protección in situ y no sacándolas necesariamente. Con esto no te niego que es importante que en algunos casos, sí, y te puse el Centro Internacional de la Papa, termina afectando esta zona de protección, por lo menos tenemos para volverlos a repoblar estos bancos de germoplasma. Pero esta mirada de protección debe darse en el lugar, territorialmente, con apoyo de los gobiernos regionales. Ahora, hay otro problema que también existe en nuestra Amazonía que tiene que ver con la amenaza de la minería ilegal, de las actividades de la tala, por ejemplo, la deforestación. Y usted está formando parte incluso de mesas de diálogo que están orientados a tratar de encontrar algún tipo de soluciones, algunas controversias que también generan preocupación. ¿Cómo va el avance en ese sentido? Mira, qué importante lo que dices, porque el pacto de Leticia por la Amazonía, yo no sé si todos escuchamos al presidente cuando hizo sus intervenciones, tiene muchas cosas muy poderosas. La primera, qué importante que luego de una reunión en Pucallpa entre el presidente de Colombia y de Perú, otros 5 países se unan a esta preocupación y una semana después estemos todos en Leticia, Colombia, firmando un pacto por la Amazonía. Un pacto que te dice que sí, hay que luchar para cosas coyunturales como pueden ser estos desastres naturales, esos impactos que nos afectan a todos, pero sobre todo hay que luchar juntos por, dentro de la soberanía de cada país, conservar este bioma que es importantísimo y único en el mundo. Pero la intervención del presidente fue muy importante cuando dijo: todos estamos de acuerdo en estos espacios y en el pacto de Leticia, pero pasemos a la acción. ¿Por qué? Porque ya el Perú, desde fines del 2018, diciembre exactamente, en el 9º GORE que hubo, se dijo: señores gobernadores regionales, de la mano con ustedes, el gobierno nacional, regional y por supuesto el local, tenemos que luchar contra la deforestación en el país. Considerando además, recordemos, que no solamente estamos hablando de una deforestación en la Amazonía, sino que hay deforestación de bosque seco y altoandino o bosque húmedo que puede darse en cualquier momento. Tenemos terrible desaparición del bosque seco en el norte del país por motivos de leña y en la Amazonía por cambio de uso de suelo hacia agricultura, pero también, y tú lo has dicho, por actividades ilegales. Entonces, una muestra de cómo este país este gobierno ha dado un golpe fuertísimo y frenado la deforestación es La Pampa.
Madre de Dios, el sitio con mayor tasa de deforestación por actividad económica ilegal durante mucho tiempo. De un momento a otro vino el gobierno y dijo, yo llegué para quedarme. Y había este propósito del gobierno de erradicar los problemas que tenemos en La Pampa al término del gobierno. ¿Hemos avanzado lo suficiente como para poder decir, lo estamos logrando? Es muy bueno, porque lo que se hizo fue un plazo de 2 años, efectivamente, pero con hitos. Eso es lo importante y eso es lo se están logrando, es decir, los avances, los objetivos se están alcanzando. Lo primero era una intervención puntual, lo segundo era una estabilidad y luego el desarrollo. No necesariamente son actividades lineales, se pueden hacer en paralelo. Tanto así que exactamente con el gobernador regional de Madre de Dios y los alcaldes distritales se estuvieron identificando qué actividades económicas, legales y formales, se podían hacer en paralelo mientras en La Pampa se frenaba el tema de legalidad, aparte de, obviamente, abordar el tema social y no solamente el económico, trata, ¿no? Y hay Totalmente. Ese es solo un ejemplo y tú acabas de dar varios. Actividades económicas de drogas, tal ilegal, etcétera. Todo ese tipo de actividades están en cada uno de sus frentes siendo detenidas, pero no es lo único. Recordemos que no solamente detener la deforestación es atacar fuertemente y de manera firme como se está haciendo este tipo de actividades. También es construir institucionalidad, trabajar de manera alineada en las políticas públicas. ¿No es cierto? También es desarrollar oportunidades en el bosque en pie para que la población sienta que ese bosque les da oportunidades económicas. Entonces, tenemos, y eso podríamos venir nuevamente a conversártelo, infinidad de ejemplos de cómo la población local tiene emprendimientos que les permiten vivir con su entorno, pero además cubrir las necesidades que tienen. Ministra, la comprometemos entonces a volver a conversar específicamente sobre estas experiencias vivenciales que se convierten en los testimonios más creíbles, más palpables, para que las mismas comunidades hagan lo necesario para construir gobernanza, a final de cuentas, en torno a la protección de nuestros territorios. Y que tengan beneficios del espacio en el que habitan y del que se benefician definitivamente. Bien, ministra, le agradezco por esta conversación, por haber estado aquí con nosotros. Son muchos temas en realidad lo que hemos tratado de abordar y los vamos a seguir desarrollando. Nos comprometemos a hacerlo aquí en TV Perú y en particular en nuestra secuencia Alerta Verde, que es la que vamos a presentar a continuación. Perfecto. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, vamos de inmediato entonces a presentar nuestra secuencia Alerta Verde.